noches, sean todos ustedes bienvenidos a este su programa, Un Par de Calvos. Un aplauso para Par de Calvos el día de hoy. Vamos a ver qué tipo de impacto negativo o positivo en las redes sociales generaremos el día de hoy. Tenemos un invitado, ustedes saben que todas las semanas nos alternamos, un sector del chavismo, un sector de la oposición. En este caso en particular, el señor Vladimir Villegas decidió invitar al señor Rodolfo Sanz. Un aplauso para Rodolfo Sanz. Muchas gracias. Ay, para mí no hay aplauso. Un aplauso para Vladimir Villegas. Mis aplausos son directamente proporcionales a sus pretensiones presidenciales. ¿Cómo está, señor Vladimir Villegas? ¿Cómo le va? Muy bien, aquí satisfecho de que haya Póngase aceptado los la invitación audífonos, el señor señores. Rodolfo Sanz, que de vaina no nos embarcó, pero aquí está. Menos mal que logramos que viniera. El hombre está No, muy imposible que yo lo embarque a ustedes dos. Un hombre muy ocupado, Son Rodolfo Sanz. Rodolfo Sanz, yo no tengo la historia, yo tengo. Tú tienes la biografía no autorizada de Rodolfo Sanz. Y no revelable, pero vamos a hablar de la oficial. Ajá. Rodolfo es diputado de la Asamblea Nacional, dirigente del PSUV, fue miembro del MPDIN, Movimiento Pro Defensa de la Idea Nacionalista. Que Cuando tú decías que eran reformistas porque estaban en el Partido Comunista. Claro que sí, por supuesto, el MPDIN, imagínate tú. Y después todo el mundo fue... Imagínate tú que ese partido, mira, yo tengo un cuento yo de quiero ese ese cuento, partido. Yo te voy a echar ese cuento. Yo voy a Ese echar partido ese era tan arrecho ese partido, el MPDIN, era un partido que eran 6 dirigentes, eran 7, eran 6 dirigentes y la militante de base era mi hermana Asia. Imagínate. Era la única militante, todos los demás eran dirigentes. Imagínate. Eran 10 en todo el país, pero le echaban Mucho cacique para poca tribu. Sí, señor, pero ellos Pero eran gente de ideas, gente seria. Después, bueno, el hombre se vinculó, tú sabes, a la causa R. Yo no sé, mira, que hiciste, yo no sé. Pero Carvajalino dio en el clavo. Era gente seria. Te voy a decir por qué. En esa época, Carvajalino, tú estabas chiquitico. El único partido que reivindicaba el pensamiento de Bolívar y tenía como logo la figura de Bolívar con la hoja y el martillo dentro de la cabeza era el MPI. ¿Tú sabes qué decía la Liga Socialista? El Partido Comunista, el Partido Comunista, la Liga Socialista, PRD, FARC, Ruptura, todo, que era un partido de derecha, que era un partido de nacionalismo trasnochado, patriotero, y bolivariano, y bueno, ser bolivariano en esa época era ser reformista, era no tener claridad en las ideas del socialismo científico de Marx, que era lo único que valía por el Partido Comunista y algunos del pensamiento. O sea, que tú eras parte de los iluminados bolivarianos. No los iluminados, pero esa es la historia, que a algunos no les gusta escuchar. Después que llegó mi comandante eterno, Hugo Chávez, y convenció a todo el mundo de que Bolívar tenía algo que hacer en Venezuela y en América, de la noche a la mañana todo el mundo se convirtió en bolivariano. Hasta el señor Vladimir Villegas. Por lo menos, sí, hasta Vladimir. Por lo menos démosle el mérito histórico, porque uno debe ser, Vladimir. Marx, por ejemplo, fue un hombre honesto intelectualmente. Más discrepó de Hegel en muchas cosas, pero Marx reconoció en Hegel uno de los filósofos más brillantes de la cultura filosófica occidental. El remate de toda la filosofía de Descartes, pasando por Kant, lo hizo Hegel. Y Marx, a pesar que, como él dijo en el prólogo del Capital, al tomo 1 del Capital, a Hegel lo trataban como un perro muerto en esos años, dijo, me vi obligado a coquetear con ese gran pensador. Mira, pana, y a defenderlo. ¿Tú te leíste el Capital completo? Casi todo. Sí. Tomo 1, tomo 2 y ¿En tomo español 3. o en alemán? No, en español, porque lamentablemente no puedo hacer lo que hizo Ludovico Silva, y por eso yo admiro a Ludovico. Ludovico Silva, aprender a leer alemán para leer las obras originales de Marx. Y lo hizo, pues yo creo que Ludovico Silva era un hombre de una amplia cultura marxista y filosófica en general, creo que uno filósofo Rodolfo, ¿qué está más pasando? brillante que hemos tenido en está Venezuela. pasando? También, por cierto, olvidado. ¿Qué está pasando? Tú me dijiste que tengo un programa serio. ¿Qué está pasando ahorita con unas diatribas que hay emocionales dentro de la izquierda, digamos, el Partido Comunista? Vamos a hablar claro y raspado. Vamos a hablar ¿Cómo es que claro. el gobierno del partido del presidente obrero persiguen a miembros del partido de la clase obrera, que es el Partido Comunista? Ellos se definen como el partido de la clase obrera. Primero, yo no tengo noticia de que se esté persiguiendo a ningún dirigente del Partido Comunista. No me consta. Unos dirigentes. Está bien, pero no me consta. Si han sido detenidos, no sé cuáles han sido las razones. No creo. Y en segundo lugar. No, yo no te miento. Y en segundo lugar,
El Partido Comunista, ¿quién dijo que era el Partido de la clase obrera? Ellos Es un invento que hicieron los comunistas. Ellos siempre han dicho que sí. Uy. Bueno, también, eso es un invento de los comunistas. Dios hermano. mío. En Lenin ninguna decía que es los un partidos invento. comunistas es el partido de la clase obrera. Es un partido comunista, no es el partido ni de los comunistas, ni de todos los comunistas que hay, ni es el partido único de la clase obrera. Eso es un invento de ellos y de todos los partidos comunistas del mundo que se creen los depositarios del pensamiento de Marx visto como una religión infalible. Por eso es que en ningún lado han tomado el poder. Y a ti te consta, fíjate que tú te fuiste del Partido Comunista, tú eres militante radical. Yo recuerdo cuando estábamos en el comité de bachilleres sin cupo. Dios mío. Coño, muchacho, tu color era rojo rojito, pues. Por el Dios Partido mío, Comunista. Vladimir, pero ¿qué te pasó? Sí, aquí militante del Ah, PCB. Por eso es que cuando tú me ahorita invitas eres, a mí, ahorita eres como grisáceo. prepárate ¿Qué está que- pasando Era, ya no contigo? soy. Prepárate que te voy a sacar también lo tuyo. Tú eras radicalísimo. En el comité de bachilleres sin cupo. Fíjate, Bueno, yo y no soy después comunista, te- pero y no de- soy anticomunista. Yo tampoco soy anticomunista. Pero, yo soy, eso es como más, que hay mucho yo anticomunismo. de pensamiento, Y si no, anticomunismo De y pen- antipecevismo. de ¿o no? pensamiento soy comunista. Ajá. Creo en la utopía que planteó Marx. Yo creo en la utopía marxista. De una sociedad de iguales, sin clases sociales, sin lucha de clases. Mira, por cierto, en estos días yo pero entrevisté... yo no creo que los únicos que tienen la propiedad del pensamiento de Marx, porque yo no vi que Marx le firmó ningún documento a ningún partido comunista del mundo, sean los que se definen como los partidos únicos de la clase obrera, es decir, los partidos comunistas. Pero fíjate que, por cierto, en estos días yo entrevisté a Jorge Roy. Y entrevisté también a Oscar Figuera, Jorge Roy, expresidente de Fede Cámara, a quien cuando estábamos en la causa de Rey yo le decía Fede Camarada, porque como estábamos, yo venía del PCB y él venía de Fede Cámara, yo lo llamaba Fede Camarada, Jorge Roy. Y ambos coinciden en que aquí no hay socialismo, que este es un gobierno que va hacia la derecha. Yo que... he pillado el pensamiento, sí. O sea, que se une el pensamiento de Fede Cámara con el pensamiento del Partido No, Comunista. sino que hay una identidad en cuanto a ver una realidad. Tú sabes que Lenin decía que lo que se parecía a un derechista era un izquierdista radical, ¿no? Porque los extremos tienden a tocarse. unirse, ¿no? Ahora, ¿tú Y crees eso siempre de los que- partidos comunistas, ocurrió en Nicaragua, en muchos países, cuando una fuerza progresista, no definida literalmente como comunista, toma el poder, siempre coinciden con las fuerzas de la derecha. Es un hecho histórico y tú lo sabes. No, no siempre, porque el partido... Generalmente en Cuba no coinciden fue con la así. fuerza de la derecha En que Cuba no fue atacan así. al gobierno El progresista que Partido está en el Socialista poder. Cubano, No el sé Partido por qué Socialista ocurre. Popular, No sé se por qué fusionó ocurre. con el Partido Pero en el Comunista. caso en particular no sé. yo veo El caso de Nicaragua, un bueno. empecinamiento por parte de un sector de los comunistas y un sector diciendo, no, es que Nicolás Maduro es un neoliberal, Nicolás Maduro es una persona de pensamiento liberal, mira todas las cosas que están haciendo. Imagínate que a ti te tocara levantar un país en medio de bloqueos financieros, bloqueos económicos, en medio de Ya era muy sanciones, en tarde, ya medio había de pasado la mucho tiempo que no hablaran de bloqueo. El Ah, argumento pero, preferido del pero chavismo. ¿y cómo saco yo de ese análisis? ¿Cómo yo quito el bloqueo en el análisis de la Ajá. realidad Ven acá, política y del te país? pregunto yo a ti. ¿O tú crees que los esto ha sido- trabajadores, por ejemplo, esto ha sido un los templete de carnaval? trabajadores que están denunciando, bueno, que les han vulnerado sus derechos. Esos trabajadores, bueno, tienen derecho a hacer sus reclamos porque se habla de un gobierno obrero, pero resulta que los que han salido más aporreados son los obreros. Entonces, ¿cómo es eso? Mira, vamos a entrar en materia seria, pues, de fondo. ¿Hay o no hay socialismo en Venezuela? ¡Ay! Voy a eso. Yo me estoy preguntando a mí mismo. Entonces no es la pregunta. ¿Y qué te responde? Pero tú no me la hiciste. Yo estoy ayudando. Ah, tú me estás ayudando. Sí, porque tú no me dijiste, Rodolfo, ¿tú crees que hay Lo que socialismo? tienen que ayudar es que ¿No hay Maduro es un buen socialismo? gobierno, chicos. Bueno, ¿Cómo lo no hay ayuda? socialismo. Aquí sí hay un choque ideológico, Ahí ¿viste? vamos. Aquí tú no A le ver. puedes echar cuento a este pana porque... no. Ah. Ni él a mí. Entremos en materia. Aquí hay Yo un le diría como le diría a Juan Gabriel, te parecen tanto a mí que no puedes engañarme. Aquí hay una economía, Vladimir, yo lo vengo sosteniendo hace muchos años. El presidente Chávez lo dijo en el Plan de la Patria, cito, abro comillas, cito, no nos llamemos a engaño. Entre nosotros la formación económico-social que prevalece es capitalista. El socialismo apenas ha dado sus primeros pasos. Chávez era realista. Aquí nunca hemos construido una economía de tipo socialista. Por tanto, no hay socialismo. Entonces, Aquí no hay tiene un sentido. gobierno, escúchame, no para esta la idea. Aquí hay un gobierno de orientación socialista. Aquí hay un gobierno, ¿no?, que se plantea la construcción de una sociedad mucho más democrática, mucho más participativa y protagónica, más justa, más humana que la que tuvimos durante la Cuarta República, objetivo que el comandante Chávez alcanzó. Tú podrás criticarle a Chávez lo que tú quieras, pero jamás que no ha sido el presidente en la historia republicana de Venezuela que mejor
y de manera más justa distribuyó la riqueza petrolera de este país. Pero ellos le llaman despilfarro a eso. Porque no, es que no es despilfarro. ¿Tú sabes por qué no es despilfarro? Porque el petróleo es tuyo, es mío. El Estado es el simple administrador de la renta petrolera, que es de todos los venezolanos, de todos los que nacimos aquí. Porque de acuerdo al decreto libertador, lo que está en el subsuelo pertenece a la nación. Por cierto, y el eso me Estado, recuerda una canción de Lin Primera. y el Estado, que es la representación jurídica de la nación, lo que hace es administrar una riqueza que es de todos nosotros. Si yo le dijera al gobierno, mira, yo no quiero que tú me administres más mi renta petrolera. Entrégame mi ingreso que per cápita petrolero. Tendría que entregárselo. Hablando de PDVSA, ya que tú estás hablando de PDVSA, Rodolfo, vamos a no encadenarlo. Lo que tú estábamos hablando de PDVSA, ya tú entraste a hablar de PDVSA, petróleo, ¿verdad? Ahora están investigando a Rafael Ramírez, que hay que meterlo preso. Yo no pongo las manos en el fuego por él, no lo defiendo, ni no tengo, digamos, por qué defenderlo, el que se defienda. Pero yo digo lo siguiente, el PCB, el PSUV, los grupos que en el pasado formaban el Polo Patriótico en la Asamblea Nacional durante el año 2016 o 2015, 2016, no mentira, sí, cuando 2014, cuando era mayoría el PSUV en la Asamblea Nacional, todos los grupos del PSUV negaron una investigación pedida por la oposición a la gestión de Rafael Ramírez. Lo defendieron a capa y espada, no quisieron que hubiese investigación. ¿Por qué ahora sí? Bueno, en primer lugar, Rafael Ramírez es un desertor de este proceso revolucionario. Señor, Rafael Ramírez si no hubiera desertado, no lo investigan. Ya va, vamos a empezar. Rafael Ramírez tuvo cargos importantísimos. Más y nada menos durante 10 años, presidente de la principal industria de este país. Y después fue nuestro representante en las Naciones Unidas. De manera que aún después de muerto el comandante Chávez, el presidente Maduro le dio un nivel de confianza sumamente importante a Rafael Ramírez, ¿no? Y creo que por las cosas que han ido apareciendo, ¿no?, la administración que dirigió Rafael Ramírez en PDVSA fue verdaderamente, a juzgar por los hechos que se vienen denunciando, un desastre desde el punto de vista económico, ¿no? Yo sé que tú me vas a preguntar ya, no había un cuerpo de inteligencia que lo supiera. Ajá, y no había un cuerpo de inteligencia que lo supiera. Y no lo sabían. Y no lo sabían. Pero fíjate dónde está uno de los jefes de inteligencia que duró 7 años en la división de inteligencia militar. También se fue, y seguramente se fue con la cabulla en la pata, porque no creo que se haya ido limpio, ¿no? Porque aquí se puso de moda. La inteligencia no era tan inteligente en ese momento. No era tan inteligencia. Aquí se puso de moda que tú te metes a corrupto, te coges un dinero, pones una parte en Estados Unidos, como Estados Unidos te da el estatus de perseguido político, te responde una parte del dinero, eso es facilito, pues. Te llevas tanto, calculas, me voy con alguna información política, porque, Vladimir, todo alto funcionario, y tú lo sabes porque tú fuiste alto funcionario, a mí no me vengas con huevineo, ni me vengas... ¡Ay, papá! Se prendió este beta, Dios mío, señor Guavinoso, tú sabes que por favor. todo alto funcionario de Estado maneja información clasificada, o no lo maneja, o no lo maneja la CIA, o no lo maneja el G2 cubano, o no lo maneja el Mossad israelí. Todo funcionario todo maneja alto, dinero, que es todo, otra cosa. no, información Eso es clasificada, temas importantes. Obviamente, y si quiere voy más lejos. Es así. Y si quiere voy más lejos. Lánzate, que vaya erizo. Estados Unidos pone en mano de particulares dinero de los contribuyentes norteamericanos para que vengan a matar presidentes, para que ocupen gobierno, para que derroquen gobierno. Y después a los 20 años reconocen que usaron el dinero de los contribuyentes para matar presidentes, para encarcelar gente, etcétera. Pero no te me vayas por la tangente. No, no es por la tangente. ¿Qué te quiero decir con eso? Porque te que pregunto, fue un alto funcionario, que los aparatos de inteligencia, y se demostró que uno de los jefes del aparato de inteligencia por 7 años, o estuvo en complicidad, o se colocaba una venda en los ojos y terminó en Estados Unidos, en España, y después en Estados Unidos, a lo mejor estaba hasta en complicidad con quien era presidente de PDVSA en ese momento, ¿verdad? ¿Entiendes? Lo que pasa, Vladimir, es que hay malos hombres. Pero fíjate, está el caso de Ramírez, pero está el caso del Pollo Carvajal, por ejemplo, que fue recibido como un héroe. Es culpa de quien lo recibimos como un héroe, es culpa de él. O sea, tú le vas a echar la responsabilidad de lo que hizo el Pollo Carvajal a los que lo recibieron en ese momento. Perdóname, porque tuvo una posición digna. Porque tuvo una posición digna. Agarra tu pollo muerto. Agárralo. Cada quien es responsable por su acto de manera individual. Cuando la oposición pide la investigación, pide que se interpele un ministro, bueno, ¿por qué no aceptar que se interpele y que el propio ministro vaya a la asamblea y lo aclare? Porque siempre se hace, porque la política, Vladimir, no es un... Claro que sí. Todos los medios Rondero están defendiendo Rondero está pidiendo que se investigue toda la gestión de PDVSA, esta y la anterior y todas. Y está bien. Bueno, si lo está pidiendo ahorita, pues. ¿Por qué no pidió que se investigara a Guaidó? ¿Por qué no pidió antes cuando votaron en la asamblea
Pregúnteselo a él. todas las cosas que planteó, tú lo estás afirmando, tú estás Sí. como hablando por él, entonces te lo estoy preguntando a ti, Bueno, pues. no, es que yo no trabajo con él. No, pregúnteselo a tú él. estás hablando, diciendo lo que él planteó. Lo acaba de Entonces plantear yo hoy, te estoy diciendo, ayer. bueno, está bien, es que aquí nadie se ha negado que se investigue, pero te voy a decir una cosa, Vladimir. Lo que pasa es que, claro, aquí se rompió el mecanismo de que los ministros sean interpelados, como en la Cuarta República, que tú y yo, que fuimos diputados en la Cuarta República, pedíamos una interpelación del ministro de Interior, del ministro de El Defensa. señor Vladimir la semana pasada con el Ochoa Antiz dijo Porque que la situación política era otra. escucha, Vladimir. Rodolfo, No había nivel de crispación, Porque, bueno, Vladimir. también es un tema de Vladimir, confrontación, respetar los tú- mecanismos así, constitucionales. Vladimir, bueno, está con bien, los vamos a adecos se rescatarlo. vivía mejor, Vladimir. ¿Ah? Con los adecos se vivía mejor, hasta en gestiones de Contraloría Social con los ministros. Mira, en ese aspecto parlamentario, los ministros iban. Por ejemplo, el Partido Comunista, el MIR, el MAS, planteaba una interpelación y el resto de la oposición lo acompañaba y se aprobaba que fuera un ministro. Pareciera a veces que Algunos no iban. te extrañas No. a la Cuarta República. No No iban. le extraño, pero no puede ser que lo que se prometió que iba a ser mejor termina siendo peor en No, muchos no, aspectos. Coño, algunos, tampoco es así. no es verdad, algunos no iban, Vladimir, algunos no iban. Algunos no iban, Y pero iban. ¿Por Es qué? más, y cuando un Tú funcionario, dices- cuando un juez determinaba, por ejemplo, que cosa que pasa aquí, que un juez determinaba que alguien salía en libertad, pues funcionario que no cumplía eso iba preso por respeto a la decisión judicial. Aquí no pasa esa vaina. Recién estamos tomando la normalidad, retomando la normalidad institucional. Si tú conspiras, si tienes un presidente de la Asamblea que te dice, prepárate que en 6 meses te tumbo, te derroco. Y después una asamblea Eso que fue una monta, pendejada. escúchame, que monta un gobierno paralelo. Después, los que estuvieron con ese gobierno paralelo se desmarcan y retornan a la vida institucional. Yo soy gobierno y tú vas a pedir la interpelación de un ministro y yo lo voy a autorizar para que vaya. Seré pendejo. No va a ir. En ese marco no iba a ir nadie a interpelación. Entonces, ¿para qué tienen Porque es un juego, asamblea? porque es un ¿Para qué- juego, para qué porque la asamblea? era un juego perverso políticamente. Pero como tú planteas el derrocamiento de un gobierno, el asesinato de un presidente. Para empezar, después que no tú toda la sales, oposición sales estaba en presidente, esa. Sales diputado. Tampoco. Ahora sí vamos a cumplir Bueno, el mecanismo bueno, constitucional. acá y cuando la Vamos izquierda bajó vamos a de la interpelar lucha a armada, los ministros. Aquí, Yo no voy, aquí chico, tú no puedes no negar voy. que a la izquierda, cuando bajó la No lucha voy. armada, se incorporó al Parlamento, entró en el juego democrático. Bueno, vale, y entrar en el juego democrático también implica responsabilidad y tener derecho. pero recién estamos entrando en el juego democrático, Vladimir. Desde 2015 ese juego democrático se rompió. O sea, Y que esta ustedes ni oposición siquiera que está allí, en la que yo asamblea, reivindico que estén allí, Ajá. que se reincorporaron, tenemos que darle un tiempo para que demuestren de verdad, lo están haciendo muchos de ellos, su talante democrático. más quieres que porque demuestre? el 90% jugaron. ¿Qué más quieren que gobierne? Escúchame, Y que lo que voy a demuestre? decir, Si el son, 90, mira, súper escúchame, cuidadosos para hacer una crítica al gobierno en la escúchame, asamblea, son súper no. cuidadosos. Se No, cuidan el más que una 90% señora enferma. jugó con la asamblea y el gobierno De los que paralelo. están ahí. Pero te aseguro una cosa a ti. Ahí se plantea interpelar a un ministro. Dice, citemos al ministro Arriaza para que vaya a hablar sobre la comuna y Arriaza va. Citemos a Delcy Rodríguez para que vaya a rendir cuentas del Ministerio de Finanzas. Y estoy seguro que Delcy va, que nadie ha negado Ajá. que si la oposición llega a plantear allí, haremos un debate en la Asamblea Nacional Por ejemplo, acerca del propósito de la Citar, interpelación. por ejemplo, al Ya va, ya va, ministro, ya va, al ministro de Planificación ya para que va. explique lo de la UNAPRE Ya va. y cómo le han vulnerado los derechos de los Escúchame, trabajadores. escúchame, Mira que lo llevan por aquí, se escúchame, va por el valle. escúchame, porque además te voy a decir una cosa. En la asamblea la mayoría tiene el peso. Ah, no, obviamente. ¿Te acuerdas que cuando planteamos nosotros en Obviamente. Y el cuando Congreso usted del no tiene mayoría, 98, entonces inhabilita la escúchame, asamblea, sí. en el Congreso del 98 Así planteábamos es sabroso. cosas que nos negaban que éramos minoría Ajá. en la asamblea del 98? O sea, tú no sabes que ahí Obviamente. la mayoría se ejerce, la mayoría ejerce su poder como en todo parlamento del planeta Tierra. Bueno, Búscame y uno cuando, y donde la cuando mayoría no son mayoría, no ejerce inhabilitan la el asamblea. poder. Dicen que está en No. desacato, inventan esa vaina del desacato para desconocer la asamblea. Entonces, bueno, así Aquí se estamos puede ina- jugar. pero aquí Tú no me estamos puedes cambiar la inhabilitando regla de nosotros. juego Vladimir. en el cuarto inning del ¿Y qué- partido. Pero ¿a ¿Qué- quién qué- estamos inhabilitando nosotros? La vez pasada, ¿no te acuerdas cuando era minoría en la asamblea que se buscaron el mecanismo ese de desacato para inhabilitar la asamblea? Entonces, claro, también estimulan ese tipo de grupos radicales para que metan la pata, bueno, y lo hacen los pendejos que lo hacen también. ¿Entiendes? Nosotros somos los culpables de la No, conducta de la no, claro que oposición. no, claro que no, pero si cierran camino, evidentemente que surgen. Mira, ¿Y el por propio qué tú- Chávez decía, por qué tú no el te propio metiste? Chávez, Fíjate, ¿por el qué propio fue- Chávez decía Esto que es una cuando se le ¡Verga! cierra los caminos Cuando pacíficos. se vayan de la a caer a revolución, coñazos, se por cerraron favor, el este programa es un camino programa hacia la de- violencia. Cuando tú eras diputado y yo era diputado en el 98 y Que tú tú casi antes, ni ibas a la y nos sesión, cerraban yo y nos cerraban el camino, tú decías que ibas a tumbar el gobierno y te ibas con un poco de fusiles y te ibas a aliar con Estados Unidos para intentar matar al presidente y derrocar al gobierno. ¿Tú hacías esas locuras? claro que no. Ah, bueno, ellos son responsables de las locuras que hicieron y la están pagando. Políticamente el pueblo se las cobró. Y en la asamblea ellos tienen una representación digna, importante. Y tú sabes que yo no soy un hombre ni de persecución ideológica. Con todos tengo buenas relaciones, con todos.
Pero nosotros en la Asamblea Nacional Brasil vamos a seguir ejerciendo el poder que el pueblo nos dio en el marco de la Constitución. Si ellos plantean la comparecencia de algún ministro, yo no tengo ninguna duda que el presidente Nicolás Maduro, que es quien debe autorizarlo, lo hace y va y el ministro aclara lo que ellos quieren que le aclaren. Volviendo con el PCB, el secretario general del PCB, Oscar Figuera, ha dicho que la cúpula del PCB, del PSUV, se ha enriquecido en el ejercicio del poder. ¿Qué le dices tú a Figuera? Que lo demuestre, pues. Que lo demuestre. Si se refiere a Diosdado, porque ellos sacaron un comunicado contra Diosdado, mira, yo creo que Diosdado ha sido el hombre más vilipendiado en este país. Sí. Hubo una época en que querían destruir moralmente a Diosdado. Inventaron de todo. Pasaba un helicóptero. Ese es Diosdado. Había un edificio que estaba en construcción. Esto lo está construyendo Diosdado. Pasaba un barco. Ese barco es de Diosdado. Yo decía, coño, hasta los burros y las burras son de Diosdado. Coño, bendito sea Dios, ¿vale? Es un hombre de una capacidad impresionante para estar en todos lados y tener de todo. No vale que demuestre eso. Si ellos dicen que Diosdado se ha enriquecido, que Nicolás, que yo me he enriquecido, que demuestren eso, compañero, que lo demuestren. ¿Por qué no llevan ninguna prueba a Figuera? Porque el compañero se ha convertido en un político irresponsable. Yo le dije a Figuera en la Asamblea Nacional, habla Figuera, da tus planteamientos. Pero si no le da la palabra. No te quedas, sí, se lo han dado, no te quedas solo en la crítica. El aumento de salario, pues yo te propongo que acompañes diciendo con qué vamos a pagar los aumentos de salario. Yo estoy de acuerdo en que nosotros debemos ir a un proceso de mejoramiento de las condiciones salariales y el presidente ya lo hizo en una primera oportunidad. El presidente ha planteado, vamos a ir al ritmo de la producción. Yo creo que si nosotros consiguiéramos financiamiento, que podemos conseguirlo por venta de minerales a futuro, por venta de petróleo a futuro, que se han hecho, en el mundo hay contratos a futuro de petróleo, y nosotros fortaleciéramos nuestras reservas internacionales, que ese mecanismo podemos conseguirlo, más en este juego geopolítico que hay hoy, más en este requerimiento de energía de China y otras naciones, nosotros pudiéramos seguramente apalancar en reservas internacionales un nuevo aumento sustancial del salario de los trabajadores. De manera que hay la voluntad de hacerlo. ¿Qué le critico yo a los compañeros? Tú estás hablando como un político del pasado. Hay la voluntad de hacerlo, no lo podemos hacer ahorita. Que critican, pero ¿cómo lo vas a hacer? Yo te pregunto a ti, pues. Ajá, yo te pregunto a ti. ¿Cuánto deben ganar los trabajadores? Y dime de dónde vas a sacar el dinero si tú fueras hoy ministro. ¿Cuánto deben ganar los trabajadores? Bueno, ¿Y de dónde vas a sacar el dinero, Vladimir? Bueno, mira, podríamos reducir el gasto militar, por ejemplo. Podríamos reducir las ayudas a países, a otros países, por ejemplo. ¿Cuál ayuda estamos dando nosotros hoy? ¿Cuál gasto militar? ¿Cuál ayuda ¿cuál gasto militar? Pero no se puede reducir, por ejemplo, el gasto ¿cuál gasto militar? Dime cuál es la ayuda. El presupuesto de educación es menor que el gasto militar. Dime qué ayuda estamos dando nosotros. ¿Qué ayuda estamos nosotros? Bueno, a otros países. ¿Cuál país? Hay combustible que manda para Cuba, combustible que manda para nosotros. Te dijo a ti, chico. El envío de combustible a Cuba se ha reducido porque nosotros tenemos a veces los campos no operativos, los tanques repletos. Cuando aumentamos la producción, es difícil realizar la producción porque nos bloquean en el exterior. Comenzó, por ejemplo, hermano, con 10 ministerios, 12 ministerios. Y ahorita hay 40 ministerios, 350 viceministros, que ni el presidente Maduro se sabe el nombre de su viceministro. Ni sabe, pues, cómo se llama el viceministro. 300 y pico viceministros que hay. Bueno, ¿por qué no se reduce el aparato burocrático? Nicolás tiene una memoria impresionante. Rodolfo, ¿tú crees que Nicolás Maduro es un tipo de derecha, como dicen algunos sectores? Coño, vale, acusar a Nicolás de ser un hombre de derecha es el más grande sabruto que yo he podido escuchar. Bueno, mira, hermano, la política. El PCB señala de que tiene un antiimperialismo acomodaticio. Mira, dice Figuera. Mira, la política no es solo un problema de utopía ni ideología, Vladimir. La política es un asunto de realidad y de fuerza. Tú parece que piensas que este bloqueo ha sido un templete carnaval con serpentina y muñequito y cosas de esas. Mira, hermano, un país que tenga que vender crudo como que fuéramos unos piratas. Un país que tenía un ingreso de 58.000 millones de dólares y llegó a 700 millones de dólares de ingresos, Vladimir. Hay que verle la cara. En el año. Hay que verle la cara en el año. Nosotros hemos resistido, Vladimir, lo que ninguna nación en el mundo ha resistido, para que tú sepas. Y Nicolás Maduro, cuando crea la ley antibloqueo, que le otorga un conjunto de competencias que jamás le habían otorgado a ningún otro presidente, ha hecho incluso un uso moderado de las competencias de la ley antibloqueo. Muy moderado. Se ha movido con mucho cuidado el presidente Nicolás Maduro. Acá, por ejemplo, la confidencialidad en esa ley. Nicolás no ha hecho nada en secreto. Todo lo que Nicolás ha hecho desde el punto de vista de las relaciones económicas internacionales lo ha dicho, lo ha explicado, lo ha publicitado. Nicolás es un hombre que se ha movido una realidad que no fue la realidad del comandante Chávez.
una realidad de bloqueo brutal, de confiscación de activos, de atentado contra su vida. ¿Tú crees que Nicolás lo ha tenido más difícil que Chávez. ha tenido, Lo ha tenido más difícil que Chávez. Nicolás? Sí. 20 veces más difícil que el comandante Chávez. Nicolás, claro que sí, chico, en justicia, Vladimir. Mira, tú eres más chavista que madurista, más madurista que chavista. No, yo soy revolucionario y soy un hombre que creo en el pensamiento del comandante Chávez, en la doctrina del comandante Chávez. Y creo que Nicolás Maduro se ha empeñado realmente en darle continuidad a lo que Chávez creó en otras circunstancias, en otras condiciones, con bloqueo, con amenaza de muerte, con atentados, sin recursos. Y fíjate, yo te podría preguntar a ti, Vladimir. Pregúntale. Él no le gusta que le pregunte. Pues si el presidente Maduro, según los compañeros del Partido Comunista, es tan malo. Pero pregúntaselo al PSV. ¿Por qué Yo la, no soy del PSV. por qué la economía se ha recuperado? ¿Por qué se ha recuperado? ¿Por qué crees tú que se ha recuperado la economía? Porque Maduro diseñó un proceso, sí, de apertura económica. Pero se tomaron Si no había dólar que controlar, ¿para qué tú vas a tener control de cambio, Cristiano? ¿Qué vas a controlar? Control de cambio. El difunto No hay- Aristóbulo, no hay nada que cambiar. Aristóbulo decía que No, si quitaba el control de cambio se caía el gobierno. En ese momento yo discrepé de mi hermano, mi camarada, mi amigo, mi hermano afro, Aristóbulo. El control de cambio no es una medida ideológica, chico. ¿Sabes quién estableció el control de cambio en el mundo? Hitler, el ministro de Economía de Hitler. Para que los judíos no cambiaran, ¿no?, la moneda nacional, ¿no?, y se llevaran los recursos cuando lo estaba expulsando de Alemania. Fue el ministro de Economía de Hitler. No tiene nada que ver con socialismo, chicos, el control de cambio. Los chinos devalúan y sobrevalúan su moneda a conveniencia de sus planes económicos quinquenales. Y ahí están los chinos, como la segunda economía más productiva del China mundo. es un país socialista, un país capitalista. La economía tiene elementos que no tienen Pero ven acá, absolutamente fíjate nada tú, que ver aquí desde hace con la mucho ideología. tiempo, aquí hace mucho con la tiempo se le había ideología. recomendado a Maduro que abriera la economía, que la abriera, y estuvo apegado a tesis, por ejemplo, el economista de Serrano, que era el que dictaba la política económica aquí, el asesor económico que dictaba la política. El señor no ha dictado política en ningún lado. Bueno, vale, pero ese señor lo tenían aquí y le hacían caso, llegó a imponer la tesis de que aquí no había inflación, que la inflación no existe, y bueno, al final tuvieron que, por la realidad del mercado, aceptar que tenían que abrir la economía. Esa es la realidad. ¿Interpretó o no interpretó bien la política? Bueno, Bueno. después de tantos años de que el pueblo se empobreció por esa política económica equivocada. Bueno, también se empobreció por el tema del bloqueo. Sí, Es no. que Previo a no- eso es ya que habían no lo puedes alertas. sacar. No No lo puedes sacar. no. El bloqueo agravó, pero aquí había una política económica equivocada que, coño, todo el mundo pedía cambio. y el Emil, gobierno pero un escuchaba ese gobierno, planteamiento te del repito, cambio. que ingresó en la última, De hecho, ingresó fíjate tú, tan antes de la así, caída del tan petróleo, así, que 58 Enrique mil millones de dólares y después 700 millones de dólares anual, no se empobreció. Eso no es un empobrecimiento Bueno, monetario. pero fíjate tú, si tuvieras Eso hubieras ocurrió tenido, desde si hubieras 2015 hecho con un fuerza ahorro, para si acá. hubieras hecho un ahorro, como han hecho, por ejemplo, países petroleros, Arabia Saudita, que tiene unas reservas gigantescas en miles de millones de dólares, si aquí hubiese habido ahorro, pues quizás no estaríamos pasando lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque hubo un rentismo exagerado y se aumentó el gasto público de manera exagerada, se endeudó el país más de 100 mil millones de dólares. Entonces, bueno, Pero Vladimir, no se redujo es culpa del bloqueo. Te digo, no se redujo la pobreza en Venezuela con esa inversión. No se aumentó el capital fijo de la industria venezolana. bueno, ¿dónde están todos esos proyectos ¿dónde de las están? plantas de tomate, todas esas cosas que se... Bueno, No, todo eso yo se te vino puedo decir abajo. dónde está el ¿Qué mejorador. pasó con la Yo te con puedo las decir dónde obras están. estas? Escúchame, yo te puedo decir dónde están. Yo te puedo decir dónde está Los el mejorador tractores. de conversión profunda de Pijihuahua. Ahí está. Para procesar cubo, pesado esta, pesado de la paja. Todavía falta una inversión que hacer. Yo te puedo decir dónde está la planta, ¿Dónde está el ferrocarril la planta de fábricas, que es la más grande de América Latina, que está allí en Anaco. Yo te puedo decir dónde están llegando los containers de la planta para el procesamiento de los pinos de Uberito. Yo te puedo decir que esa parte de ese dinero, ¿verdad?, está en las pensiones que se los dio, que se lo dio a los viejitos que tú bastante defendiste cuando eras diputado de la ballena, de las agresiones de la Policía Metropolitana. Coño, tú no puedes negar que el segundo gran periodo de movilidad social de este país fue con Chávez. Es que- ¿Dónde está? es que, En los perdóname. carros que consumió la clase media de este país, en los apartamentos En los viajes. a los que le quitamos el crédito balón, en las 4 millones de viviendas que ha construido la revolución. Tú preguntas dónde está el dinero de la renta petrolera. Ahí está.
como nunca antes, hermano, lo invirtió la Cuarta República. No vio despilfarro, me vas a decir no vio ahora, despilfarro, no, no vio pero que eso es corrupción. populismo. Ah, eso es populismo. No, yo no hablo en No, esos términos, no, yo sí creo que no. tiene que haber gobierno que se ocupen de la gente. Ah, bueno, que hubo corrupto. Ah, bueno, está bien, sí. Ahí están algunos abiertamente en Estados Unidos. Y te voy a decir más. Que van a seguir lo que existiendo pasa- corruptos. sin sanciones Te voy a por decir, lo tú me vas a general, decir. sin sanciones de la- entonces, Por lo general acusan a los corruptos cuando se van del Entonces van a ser gobierno. ese es el corruptos. problema. Sancionados. Desde porque- Roma hay corruptos. Rafael- Desde Roma hay y lo corruptos. seguirá habiendo Como hay Rafael traidores. Rafael como Ramírez Brutus, que mató al César. O sea, Rafael eso siempre va a Ramírez se existir. fue y no tiene ni una sanción de los Siempre va a Estados existir. Unidos. Ni una. Bien sospechoso, ¿no? Ahora ven Ni acá. una. Bien, Tú que eres no lo diputado, persiguen en dirigente, ningún lado. viceministro con Ramírez, tú nunca sospechaste nada ahí. No, nunca yo fui viste ministro nada no con raro. Ramírez, con Chávez. Con Chávez, pero tanto. A mí no me mandaba Ramírez, me mandaba al pero comandante perdóname, Hugo exacto, Chávez. pero venga, tú nunca sospechaste nada. O sea, nunca vieron nada. Yo estaba muy ocupado, hermano, en mi trabajo. Yo no tenía vida. Yo era ministro de Industria, era presidente de la CBG y era presidente de Sidor. Si tú me preguntas por mi gestión, te digo, todas las empresas quedaron productivas cuando yo salí. Todas. ¿Y por qué los trabajadores 3 de millones Guayana en 900 general mil están pelando toneladas. todo? 3 millones, pues no sé, busca las Pobrecero. estadísticas. Tú me estás preguntando por mí. Busca las estadísticas de mi gestión como ministro. ¿Cuántas toneladas de oro produjo Los Minerva? trabajadores aplaudieron 7. la privatización, la estatización de Sidor, y después entonces no le Y reconocen su... No, su- chico. su- Y firmamos el contrato en el 2009, el contrato No. colectivo más oneroso que se haya firmado. Ahorita ganaba en ese No le momento, pagan Vladimir, sus acciones, no le reconocen los $600 dividendos, también. mensual. $600 mensual ganaba un ciudadito. Los trabajadores petroleros Escúchame. pelando, Y Sidor produjo ganancias en el jubilados, le robaron el 2008 fondo de y en el pensiones. 2009. Vladimir, vi una situación después demasiado delicada, que además fue atizada por la confrontación política, Vladimir, un choque de Ajá, poderes. y yo te pregunto a ti, Y ¿qué, eso afectó qué la errores economía? admites tú en ese desarrollo? ¿Cuáles son los errores que tú admitirías del gobierno en ese desarrollo? ¿El gobierno de quién? Del presidente Maduro. ¿Al del presidente Maduro? Sí. ¿Qué errores admitirías tú? Bueno, uno debe ser autocrítico en algunas cosas, ¿no? Yo creo que no lo hemos hecho todo de manera perfecta, pues, si queremos hacer un programa serio, pues, ¿no? Bolívar cometió errores. Seguramente mi comandante Chávez en algún momento cometió algunos errores. Sí, Si te pones a Jesucristo estudiar, también, seguramente. bueno, seguramente el presidente Maduro algún error ha cometido, pues. Yo he sido, Vladimir, y a ti te consta y al Carvajalino, un hombre crítico. Yo tengo 96 artículos escritos sobre el tema económico, donde yo hago observaciones a la política económica en determinado momento. Yo en el 2018 publiqué un libro llamado Repensar el socialismo. pero hazme Y una algunos observación. algunos se escandalizaron. ¿No? Y hoy creo que lo que ha planteado el presidente, el renacer, el revolucionar, tiene que ver con la necesidad de nosotros introducir algunos cambios. Un error, por ejemplo, tal vez llevamos muy lejos el control de cambio. Ahí tienes uno, pues. Yo creo que no nos tardamos en eliminar el control de cambio. Hubo incapacidad de responder en algún porque momento había también. concepciones, habían algunas concepciones que decían que si eliminamos el control de cambio, Iba a fuga de capitales. iba a haber una fuga de capital. Ya no había capital que cuidar, ya no había capital que cambiar. Claro. Yo decía, Dios mío, Mira, una vamos pregunta, a abrir el control de Rodolfo. cambio. Ya va, te digo. Yo creo que prolongamos más de la cuenta El control de cambio, el control de cambio. Y cuando hicimos Titular de la noche de hoy. la apertura económica, mira que ha sido una apertura favorable, libre conversión monetaria, disminución de aranceles aduaneros para que puedan entrar las mercancías al país, eliminación de demasiados controles para las exportaciones, libre convertibilidad monetaria. Era para que la economía Mira, respirara, Rodolfo. y lo dijo el presidente Maduro. La gente, no, es que la dolarización, bueno, pero si tiene una moneda que a punta de moverte el tipo de cambio, te la han venido golpeando, y tú tienes un ingreso, una moneda fuerte, tú permites que tu moneda fuerte circule para que la gente pueda resolver los problemas existenciales. Porque al final, yo lo he dicho a los compañeros, la economía es, Vladimir, capacidad de compra, eso es salario, capacidad de ahorro, ¿verdad? Y capacidad de crédito. Esa es la vida de la gente, Bueno, entonces la economía, Salario. la economía ha fracasado porque no hay capacidad de compra, no hay capacidad de ahorro, no hay capacidad de préstamo. No hay, Venimos de un proceso de duro bloqueo. Hay una apertura económica que ha producido en el año en que más se profundizó un efecto positivo. La economía el año pasado creció. La economía este año está creciendo. Tiene 6 bimestres creciendo de manera consecutiva, continua, sin una gran intervención de la renta petrolera, que es el fenómeno. En más de 100 años, por primera vez, Vladimir, la economía venezolana muestra signos de crecimiento sin que la renta sea determinante. No es que la renta no existe, la renta existe. Mira, Rodolfo. Cuando tú inyectas un dinero
para controlar el tipo de cambio, lo estás haciendo con dinero proveniente de la renta. Pero no es la intervención de 4.000 millones de dólares mensual que hemos llegado a tener en este país, Tómate un de poquito 60.000 tómate millones de un poquito dólares agua, mensual. tómate un poquito De de manera agua, que la para economía que descanse un momento. ha ido creciendo, Para preguntarte Vladimir, una vaina. pero los procesos son lentos, te voy a decir, porque es mucho más fácil destruir una economía que reconstruir una economía. Y la reconstrucción económica siempre lleva un tiempo. Tú en un año, como ha ocurrido en 2 años, con un bloqueo como el que nos pusieron a nosotros draconiano y con una situación política de confrontación, de lucha a muerte de la derecha por derrocarnos el gobierno, eso iba a afectar severamente la economía. Bajamos la confrontación política, llamamos a la reconciliación nacional, la mesa de diálogo dio resultados, un sector de la oposición volvió al cauce democrático, los sectores privados comenzaron a tener confianza, comenzaron a invertir sus propios recursos y la economía se ha ido. ¿Tú estás de acuerdo con recuperando. el impuesto a las grandes transacciones financieras? Que, por ejemplo, un trabajador de su salario compra algo, lo paga en dólares porque le pagan en dólares, tiene que pagar un impuesto con eso. Eso tenemos que revisarlo. Ajá. Yo creo que hay Eso que lo puede revisarlo. durar también. Ajá. Yo creo que hay que revisarlo. Eliminarlo, chicos. Revisarlo porque tenemos que adecuar las tasas impositivas de los que menos tienen a la dinámica de recuperación del salario y los ingresos de los que menos tienen. Hay que definir un monto muy superior al que hoy está para las grandes transacciones Bueno, financieras. una gran transacción Comprar comida en un supermercado Eso no puede y ser una cobrar un 3%. impuesto por 3% por el dólar, a mí personalmente me parece que no es Esa es una medida de corte, hacerlo en es este una momento. medida medio neoliberal, ¿verdad? Más o menos. No es neoliberal, es una ¿Qué? medida económica. Una Vladimir. medida económica Te voy a para decir lo que estimular el dice- uso de te voy a decir bolívares. lo que dice- Regresiva, es regresiva. No, te voy a decir lo que decía Es Deng regresiva, Xiaoping, Vladimir. Una medida económica es capitalista si sirve al capitalismo, es socialista si sirve al socialismo. Lo Es importante- decir, la medida Lo importante es... del gato no es que sea blanco o negro, sino que hace ratón. Que hace ratón. Pero ven acá, La vamos economía- cambiando la de economía tema. a veces es la Cambiando un economía. poco de tema, ¿verdad? Cambiando un poco de tema. Como tú eres un tipo sincero, ¿verdad? Franco, dímelo francamente. Si tú tuvieras que darle un consejo al presidente, ¿a cuáles ministros rasparías tú hoy? No me corresponde a ese consejo. Porque es una potestad exclusiva del presidente Bueno, de la pero Ese República. es el puedes, y si él consejero, te pregunta, si él te Yo pregunta. el consejero del yo no presidente puedo darle- definiría. ¿Te yo gustaría no puedo volver al darle gabinete? consejo al ¿Te presidente. gustaría volver al ¿Ah? gabinete? Si el presidente me lo pidiera para ayudar en las áreas que yo puedo dominar, yo soy un hombre que he demostrado cuando me han dicho, vete a ser alcalde, me fui a ser alcalde. Vente a ser secretario de gobierno, soy secretario de gobierno. Ahora eres diputado, eres diputado. Ya yo pasé, Vladimir, la vanidad de los cargos. Chávez me O dio, sea, Chávez me dio 14 cargos. Imagínate tú. ¿Tú crees Oye, que eso yo- es demasiado, ¿Cuántos vale. cargos te dieron a ti? En No, distintos yo no tuve tanto. ¿Cómo que no? Tres, No nada más. vale, pero Yo fui vicecanciller, fui Está embajador y bien, embajador pero, más nada. pero en 7 Y- años. y No es que me y dio todo presidente de junto. BTV. En 7 años, vale. Coño, estamos hablando seriamente. Yo En no te 7 digo en el años. primer cargo. En 7 años. Entonces, si yo alguna vanidad tuve en el pasado, si alguna vanidad tuve, ya la dejé. Bueno, pana, Vladimir, ya la superé. quienes te conocemos sabemos que tú eres un negro vanidoso. No, sí. Mira, por Pretencioso cierto, tal vez, Mira, ven pero acá, vanidoso ¿cómo no. te la llevas tú con el feminismo en el PSUV, en la asamblea? ¿Y cómo vas tú con el feminismo? No, todas las compañeras feministas son mis amigas, mis compañeras. Yo soy. Te manda yo soy saludos hacia feminista. Villegas. Yo tengo resuelto. Yo tengo, mira. Ya ve, yo soy un ¿Viste lo que feminista. te dice? Que te mandó saludos decía Te Villegas. lo regreso, mi compañera Asia. Ella está un poco molesta conmigo. Sí. Por un mal chiste que yo le hice. Sí. Y me le, Pues tuve que arrodillar para pedirle perdón. Mándale. Creo que fingió el perdón, porque entonces después me ve muy becerreado. Ah, sí. Ya no me saluda con el mismo cariño. Yo ando triste por eso, pero Mándale bueno. saludos, mándale cariño. Échame una- Discúlpate con Asia échame- Villegas, por Una favor, ayudadita aquí. como diría María Bolívar. Échame una ayudadita ahí. Tú que eres su hermano. No, pero en general yo me llevo bien con los feministas. ¿Vale? Yo ¿Estás de soy un acuerdo con el hombre matrimonio entre personas del mismo sexo? Mira, yo creo que ese es un debate que hay que dar. De bola que hay No, que darlo, pero yo ¿estás no de sé- acuerdo tú? Yo no sé si la sociedad venezolana no ¿Está se preparada trata de- para eso? De que yo esté de acuerdo o no, porque yo no sé si la sociedad venezolana esté todavía preparada para eso. Yo creo que no lo está en este momento. No lo está en este momento. Es una visión conservadora. Y- Nunca lo va a estar desde esa... No, chicos, no. Hay sociedades que han pasado por distintos procesos. O el fenómeno que hoy existía 20 años atrás. Existía 30 años atrás. No existía, Vladimir. Es decir, ha sido un proceso de evolución que tenemos que ocultar las causas. Yo creo que es más importante, Vladimir, discutir eso, es ver las causas del fenómeno. de- Putin tiene una apreciación del fenómeno. Oye, una apreciación muy reaccionaria. Bueno, una apreciación, no, es una apreciación. Recuerda que Rusia es un país
asediado por Estados Unidos, por Pero ¿y qué Occidente. tiene que ver eso con el matrimonio LGBTI? ¿Cómo que con el tiene que ver? matrimonio entre- ¿Cómo que tiene que ver? matrimonio, Y eh, Rusia ha igualitario, acusado a ¿no? Estados Unidos de tener una clara estrategia de disminución de la población mundial, matando a los que ellos llaman los viejos inútiles, que hay empresarios norteamericanos como Rockefeller y otros que lo han dicho, la familia Rockefeller lo han dicho abiertamente, que la población inútil tiene que desaparecer. Así mismo, Vladimir. ¿Te ¿Pero parece eso qué tiene poco que ver eso? con la homosexualidad? La reproducción no tiene nada que ver en la relación de pareja, ¿no? Pero obviamente Los tiene hombres que ver. paren. No. Bueno, yo estoy diciendo, Paren, pero eso no te tiene nada que ver. estoy diciendo que detrás de eso, detrás de la estimulación de un fenómeno social, Vladimir, siempre hay grandes intereses. Cuando yo te digo a ti, la sociedad venezolana no está preparada hoy para dar ese debate O abiertamente. sea, que la homosexualidad es un instrumento del imperialismo para acabar con la humanidad. No, yo no estoy diciendo eso. Fue lo que entendí. No Yo fue digo así. que detrás de fenómenos sociales, Porque si es por eso, detrás de, mira, de algunos fenómenos sociales siempre Porque hay una estrategia de los más poderosos. Eso es Recuerda muy- una eso es muy cosa. polémico. Recuerda una cosa, Que por Vladimir. cierto, pero una sola cosita te voy a Yo no interrumpir. sé si tú nada eres más. inocente. Una sola Yo no cosita. sé tú- No, una cosita Te la has chiquitica te voy pasado a decir. interrumpiendo a No, Rodolfo una sola todo cosita. toda la entrevista. Mira, Te estoy Rodolfo, viendo, te estoy mira, analizando, hermano. Tu compañero del No me peso Trapielo dijo que él conoce en la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela 24 o 25 diputados que son gay y que no le echaron pichón a aprobar la ley de matrimonio igualitario. Eso es un problema de él y de ellos, eso no es un problema mío. O sea, ¿qué me quieres decir tú con eso? No, nada, sino que yo- simplemente que el amor que si Quiere Primero- meter que si- cizaña nada que si la más. homosexualidad es una figura del imperialismo, Meter está penetrando cizaña todo. dentro del Partido Pri- Socialista prim- Unido de Venezuela. primero- No lo vas a Eso lo lograr. dijo Trapielo, No te lo no voy lo a dije yo. permitir, Primero, hermano. ya va, No, primero, hermano, deja tu no, ladilla, qué primero, ladilla. primero no ando, Generando cizaña. no ando inmiscuyéndome en la vida personal de nadie. Tú sabes que yo jamás en mi vida he hecho política calificando personalmente a nadie. Y la cosa que más desprecié de la oposición es que se metiera con la familia de los dirigentes. La izquierda nunca hizo eso. Esa es una actitud deleznable de la oposición que sembró en Venezuela eso que aquí no existía. De ir para la casa tuya, tocarte cacerola, a patearte la puerta, amenazarte a la familia. Eso lo inventó la derecha en este país. Mire, eso lo inventaron ellos. No, señores, yo No estoy de ando, acuerdo con eso, yo no estoy de ando acuerdo. chismeando, Yo estoy de acuerdo no con ando eso chismeando sobre la vida personal de nadie. Mire. Yo respeto la orientación sexual de cada quien. Quien quiera tener su orientación sexual y disfrutarla, que la disfrute. Que se la vacile. Yo he dicho que en general la sociedad venezolana, y invito a todo el mundo, a los niños, a los adolescentes, no está preparada para de sopetón meter un debate, ¿verdad? Como que algunos quieren plantear al respecto. No creo que esté preparada hoy, ¿entiendes? Y te he dicho, el caso, por ejemplo, la visión de Putin, dice, ahí hay intereses que se mueven detrás del fenómeno, ¿verdad? Para ver cómo ganan en reducción de la población, cómo ganan en desquiciar a los niños. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, Putin? Yo lo comparto. Putin ha dicho, un niño de 3 a 15 años es el periodo en que está definiendo su orientación sexual. Dejémoslo. No lo induzcamos. Supongamos que en la escuela no se le induzca ni hacia un lado ni hacia el otro. Yo creo que eso es justo. Porque tenemos que inducirlo, no sea, o si tienes Binario, que ser, no o binario, tenemos que ponerle ellos, video. ellos. No vale, yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo. Mira. Ahora, la libertad de que cada quien haga con su vida sexual, con su cuerpo, con su placer, lo que quiera, yo la tolero, yo estoy de acuerdo con eso, yo no critico a nadie, yo no excluyo, yo no creo que debe excluirse a nadie por su orientación sexual, eso sí es atrasado, pero decir que la sociedad venezolana debe madurar un poco más. ¿Cómo hacerlo? Bueno, verá el Estado cómo lo hace, las organizaciones que están representando, ¿no? la sexodiversidad, todos debemos ponernos de acuerdo en el marco del respeto, Vladimir. Pero mira, colocar la cosa en blanco y negro es malo, Vladimir. Colocar las cosas en blanco y negro es malo. Ese debate no ayuda. Ese debate divide a la sociedad venezolana. Y yo por lo menos no voy a caer en ese debate. No voy a caer en esa provocación que tú me acabas de tender. Señores. No creo en chisme y no ando averiguando la vida privada a nadie. Señores, Se puso bravo Rodolfo. par de calvos. Tururú, Nos turú. tenemos que ir, se acabó este Si no nos programa. vamos, corremos el riesgo de quedarnos. Agradecido al compañero Rodolfo San, un programa de Tómate un altura poquito de con agua, Rodolfo San. densidad ideológica, tratando todos los temas. Enemistades aquí generadas entre el señor, no mentira, no hay ni enemistades, ellos Chico. No, Vladimir es mi hermano, militaron toda la juntos, vida, son chico. sus hermanos, bueno, se conocen de atrás. En la victoria y en la derrota. En la victoria y en la Cuando derrota. fue derrotado como candidato a alcalde de Caracas, cónchale. Y ahorita se quiere lanzar Ese día, a candidato presidencial, Mira, ¿oíste? yo digo esta Anécdota. una indiscreción. Cónchale, dijimos, San Rodolfo, ¿qué hacemos ahora, Vladimir?
Bueno, vamos a ahogar las penas en alcohol. Y no se tenía, metió una- no tenía ni un poquito de ron en mi Y casa. no teníamos ni ron. una gota de alcohol etílico en su casa. Y nos fuimos a la casa, ahí amanecimos con lo que pudimos rajuñar para pasar el despecho de la derrota del candidato Vladimir Villegas a la alcaldía de Caracas. No perdido. La Y derrota si te es una buena lanzas a escuela. candidato, Te voy a decir una créeme cosa. que voy a tener ya, bueno, Ven un acá, un te voy a- barril te de voy a decir alcohol una para vaina. que te ahogues en La esas penas. derrota es una clase a la cual nunca está de más asistir. Así es mismo. mejor si uno no la ve, Eso es pero a veces verdad. toca Yo- verla. yo- lo que pasa es Y que nadie está exento de eso. Yo Lo que también he pasa sido es que yo derrotado. vivo en la derrota, Vladimir, y eso ya de verdad, yo tengo Cansa. que tener alguna Eso victoria. también cansa. De bola, vivir es. derrotado todo el tiempo. Así Miren, es. señores, terminamos este programa con el compañero diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que no está de acuerdo Rodolfo con el Sanz, matrimonio igualitario. que no está de acuerdo, pero sí está de acuerdo en Pero no está. enseñarle algunas cosillas y en demostrarle los errores conceptuales e ideológicos Ajá. de Vladimir. ¿Sacarías en Villegas. una fiesta a bailar una mujer trans? ¿Quién? ¿Tú? No, chicos, yo siempre llevo para la fiesta de mis parejas. Miren, nos Hasta aquí, tenemos hasta que aquí ir. llegamos. Chao, hasta luego, señores. Par de calvos. Para, pa, pam, pa, pam.